En el 8º año de nuestro matrimonio, las fotos de Noah Edwards de vacaciones por Europa con su novia de la infancia inundaron Internet. La mujer incluso publicó un atrevido pie de foto, eternamente enamorados, sin un capítulo final. Usé mi cuenta verificada para darle me gusta a su publicación y, sin dudarlo, compartí públicamente una foto de nuestro certificado de matrimonio. Noah me llamó de inmediato con la voz llena de ira, y no paró de pedir explicaciones, desahogando su frustración como si lo hubiera traicionado. Esperé pacientemente a que terminara y luego dije con voz tranquila y mesurada: divorciémonos como tú quieras. En ese momento acababa de empacar mis pocas pertenencias de la villa de la familia Edwards. Curioso, la verdad, después de 8 años de matrimonio, todo lo que tenía apenas llenaba 2 maletas. El resto eran cosas que Noah me había regalado sin cuidado a lo largo de los años, regalos más por obligación que por cariño, después de que se peleara con su familia por mi culpa. Me mantuvo escondida bajo el noble título de la ama de casa perfecta. Al principio, me dio una tarjeta de crédito secundaria, más tarde comenzó a encontrar fallas en todo lo que hacía, no podía entender la dinámica corporativa como él quería. No era tan vivaz ni radiante como Ava Clarke. Finalmente también me quitó la tarjeta. Cuando contesté el teléfono, la voz de Noah era fría y llena de culpa. En el fondo podía escuchar débilmente a Ava sollozando. Miré el reloj, era la mitad de la noche. En Europa, el tiempo lo hizo todo más obvio. Noah gritó: Isabella Wilson, ¿en qué estabas pensando? ¿Sabes lo mal que Ava está siendo atacada en línea por tu culpa? Cualquier frágil esperanza que quedaba en mi corazón fue aplastada por esa frase. Había olvidado que era nuestro aniversario de bodas en el pasado. Habría hecho todo lo posible por mantener las apariencias. Cuando Ava cruzó la línea, siempre era yo la que suavizaba las cosas antes de que Noah necesitara explicar algo a nuestros familiares y amigos. Habría tenido excusas preparadas incluso antes de que habían regresado de sus viajes, pero no esta vez. Esta vez había terminado de protegerlos, dijo Noah con severidad. Si te disculpas con Ava ahora mismo y publicas una declaración en línea, aún puedo perdonarte. Su tono santurrón me encogió el corazón. Aunque odiaba que aún pudiera, cuando no respondí, suavizó un poco su voz, aunque la presión permaneció. Isabella, Ava simplemente está en un mal momento emocionalmente, crecimos juntos, lo sabes, no puedo dejarla sola. Si hubiera escuchado esas palabras antes podría haber explotado de ira. La razón era simple: Ava tenía novio, pero como no era de una de las familias prestigiosas como los Clark o los Edwards, Ava nunca lo reconoció frente a Noah. Esta vez, sin embargo, sentí una extraña sensación de calma. Sí, respondí en voz baja. Aunque Ava tiene novio, todavía necesita tu compañía. Noah se quedó en silencio. Después de una larga pausa, su voz se volvió gélida. Tú, lo interrumpí antes de que pudiera continuar con otro sermón o una amenaza. Así que, ¿cómo? Dije, déjalo, nos divorciamos, eso es lo que quieres. No es así. Hubo un breve silencio en la línea antes de que finalmente volviera a hablar, su voz distante y fría. ¿De verdad estás segura de que quieres divorciarte de mí? Respondí claramente. No estoy peleando contigo, solo me estoy divorciando. Una burla resonó desde el final de la línea de Noah, como si no pudiera tomar mis palabras en serio. Para él, yo siempre había sido la esposa que lo seguía en silencio, esperando que se diera la vuelta. La idea de que yo fuera quien sacara el tema del divorcio claramente lo divertía, dijo con una mueca de desprecio. No esperaba que te hicieras la difícil. Qué lástima, eso no funciona conmigo, ya que lo sacaste a colación. Bien, divorciémonos. Solo no vuelvas llorando cuando te arrepientas. La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla, que había pasado de brillar intensamente a un negro frío y vacío. Por un momento simplemente me quedé allí, perdida en mis pensamientos. Luego entró otra llamada. Esta vez, era de la señora Edwards, la madre de Noah. Su voz era cálida en la superficie pero tenía el peso del reproche. Isabella, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Esa chica Ava? Solo se comporta así porque admira demasiado a nuestro Noah. Es solo una niña, en serio, creció siendo malcriada por los empleados, no sabe más, por eso causó todos estos problemas. Hizo una pausa para un suspiro antes de continuar. De acuerdo. Ava puede ser un poco testaruda, pero tú eres la mayor, su cuñada. Por Dios, ¿por qué le pegas una bofetada así? Borra tu publicación en redes sociales, llévale algunos regalos y ve con Noah a casa, discúlpate con Ava en persona y luego haz una declaración en línea para suavizar las cosas. Ava no te lo pondrá difícil. Una vez hecho eso podemos seguir adelante. Al escucharla no pude evitar reír, una risa silenciosa y entrecortada, nacida de la frustración más que de la diversión. Recordé cuando Noah y yo nos comprometimos. En aquel entonces, la señora Edwards me trataba como un tesoro.
Si mi té en su casa se enfriaba aunque fuera unos pocos grados, se apresuraba a cambiarlo por una taza nueva. Había sido la preciosa nuera a la que ansiaban recibir, y ahora, me decía que debía tragarme cada humillación como se esperaba de mí. ¿Así era como cambiaba la gente? No lo creía, señora Edwards, dije con calma. Noah y yo estamos a punto de finalizar nuestro divorcio, todo lo que dije es la verdad, no me arrepiento ni tengo nada de que disculparme, y por cierto, no sé por qué Ava insiste en llamarme su hermana. Esto no es el siglo XIX, ya no hacemos concubinas. Sin esperar respuesta, terminé la llamada y bloqueé su número, me quedé mirando mi teléfono, todavía sintiendo que no era suficiente, la tormenta en las redes sociales ya había estallado, aunque Noah y Ava intentaron usar la influencia de su familia, los Edwards y los Clarks, para suprimir la noticia. Los resultados estuvieron lejos de ser ideales, su escapada romántica a Europa tuvo un final abrupto. Un amigo en común me avisó que habían regresado temprano, así que llamé a Noah, se tomó su tiempo para responder, cuando finalmente contestó, su voz estaba teñida de desdén, así que te diste cuenta de que estabas equivocada. Regresa rápido y discúlpate con Ava, me reí entre dientes. Suavemente su arrogancia ya no me sorprendía, ni merecía una respuesta, en cambio, dije con calma, a las 9 de mañana, a las oficinas de asuntos civiles, su respuesta llegó rápidamente, lleno de desprecio, llevaré a Ava a visitar a los Clark mañana. Limpiaré el desastre que causaste, no tengo tiempo, aunque ya lo había dejado ir en mi corazón, su tono, tan seguro de que debía hacerme a un lado por Ava, todavía hizo que mi pecho se apretara con una ola de ira silenciosa. Haz lo que quieras. Dije con frialdad, esperaré hasta las 10, si no te presentas, solicitaré el divorcio a través de los tribunales, resopló, veamos si realmente tienes las agallas, solo no vuelvas arrastrándote más tarde. La línea se cortó, me quedé allí en silencio. La señal de ocupado todavía zumbaba débilmente desde el teléfono en mi mano, mientras una extraña sensación de calma me invadía. Al principio, la vida con Noah realmente se sentía como un sueño, éramos dulces, inseparables y todo parecía perfecto. Pero a medida que pasaba el tiempo y pasábamos por más juntos, comencé a ver las grietas en su carácter. Debajo del encanto, había una frialdad profundamente arraigada, un corazón errante y una creencia arrogante de que él siempre estaba bien. El tiempo tiene una forma de revelar la verdad, eventualmente lo cambió todo. A la mañana siguiente esperé afuera del juzgado a que Noah llegara para poder solicitar el divorcio. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora, luego 2. El sol se elevó en el cielo, abrasador sobre mi cabeza. Para cuando era casi mediodía, lo supe. Noah nunca planeaba aparecer. Me sequé el sudor de la frente y me di la vuelta, sin pensarlo mucho, tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Era la familia de Clark, gente con la que no había hablado en siglos. En el momento en que la línea se conectó, sentí algo agitarse en el aire a mi alrededor, como un destello de algo olvidado hace mucho tiempo. Papá, comencé, pero antes de que pudiera decir nada más, la voz de mi padre llegó, fuerte y segura. Si te arrepientes, vuelve a casa, tu madre y yo siempre estaremos aquí para ti. Vuelve a cenar esta noche. Haré que la señora Wan prepare tus costillas agridulces favoritas. Al escuchar esas palabras, mi nariz me hormigueaba el escozor de las lágrimas contenidas, me lo froté suavemente y murmuré al teléfono, papá, ¿puedes ayudarme a encontrar un buen abogado de divorcios? Suspiró, refunfuñó un poco como hacen los padres, pero no perdió tiempo. En cuestión de minutos me envió un contacto. Agregué al abogado y le expliqué brevemente mi situación. Después de escucharlo, dijo que el asunto era un poco complejo y sugirió una reunión en persona. Acepté y fijé la cita para 3 días después. Justo cuando ultimaba los detalles con el abogado, una voz familiar y desagradable sonó detrás de mí. Vaya, qué gusto verte aquí, cuñada, era Jack, el viejo amigo de Noah, cuando Noah y yo empezamos a salir. Jack solía encubrir las reuniones secretas de Noah con Ava, después de que los pillara con las manos en la masa una vez. Jack y yo habíamos tenido una relación fría. Las cosas empeoraron cuando, durante una noche de borrachera, Jack declaró abiertamente que Noah y Ava estaban destinados a estar juntos. Noah ni siquiera me defendió, simplemente se rió. Y murmuró, está borracho, como si eso lo borrara todo. Tuvimos una terrible discusión esa noche. Noah, en un ataque de ira, gritó, mírate, estás actuando como una loca, porque no puedes aprender a ser más como Ava, amable y pura. Luego afirmó que todo lo dijo en el calor del momento, un desliz de la lengua.
pero siempre he creído que las personas dicen sus pensamientos más sinceros cuando están borrachas. Miré a Jack, inexpresiva. ¿Quieres algo?, pregunté rotundamente. Nunca fuimos cercanos. Y ciertamente no vi la necesidad de una charla trivial en la acera. Tenía un brazo alrededor de una mujer con curvas en un vestido ajustado y me sonrió como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿por qué estás aquí sola hoy? ¿No regresas a la casa de los Edwards con mi hermano mayor? Ni siquiera levanté la vista. Con calma, respondí esperándolo. Nos vamos a divorciar. Eso lo dejó paralizado, su sonrisa vaciló, y por un segundo pareció que me había escuchado mal, luego se rió entre dientes tratando de suavizarlo. Vamos, cuñada. Eso no puede ser verdad, Edwards y Ava son solo amigos, estás llevando esto demasiado lejos, ¿no crees? Asentí lentamente sin querer discutir. Entonces espero que la persona que más amas termine teniendo muchos amigos como Ava. La expresión de Jack se agrió, no esperé una respuesta, abrí la puerta del auto y me subí. La ráfaga de aire fresco del aire acondicionado me inundó, calmando el calor no solo en mi piel sino también en mi corazón. Había varios mensajes sin leer en mi teléfono, todos de chats grupales creados por personas que solían ser amigos cercanos míos. Una foto en particular me llamó la atención. Noah y Ava, de pie juntos en la entrada de la propiedad de Edwards. Ava sonreía suavemente, mientras que Noah estaba de pie a su lado con una sonrisa suave, su mirada fija en la coronilla de su cabeza con una ternura inconfundible. Noah y yo nos habíamos casado a través de un acuerdo de alto perfil entre familias adineradas, pero para mi sorpresa, en realidad nos llevamos bastante bien. Con el tiempo, me encontré enamorándome de él verdadera y profundamente. Cuando la familia Edwards enfrentó una crisis financiera y su flujo de efectivo se secó, no dudé, intervine y llené el vacío con mis propios fondos personales. Creí en Noah. En ese momento, él me rodeó con su brazo con orgullo y pasión en sus ojos. Me dijo que reconstruiría el nombre Edwards, haría a la familia más fuerte que nunca y prometió que sería admirada como la brillante señora Edwards. En ese entonces, sus padres, el señor y la señora Edwards, me trataron con calidez y afecto, incluso cuando mi hermano mayor me advirtió que la familia Edwards podría no ser tan sincera como parecía. Había ignorado sus preocupaciones, pero ahora, todo había cambiado. En el momento en que perdí la protección de mis padres, en el momento en que la familia Edwards se dio cuenta de que realmente me había enamorado de Noah, mi mundo se puso patas arriba. Noah comenzó a volver a casa cada vez más tarde, sus reuniones sociales se hicieron más frecuentes. Los rumores e historias escandalosas sobre él me llegaron una y otra vez. Señor y señora Edwards comenzó a mirarme con ojos fríos, y cuando Ava regresó, su desdén por mí se hizo inconfundible. De repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de Noah. Ava tiene fiebre. Hablaremos del divorcio mañana. Mientras miraba ese mensaje, imágenes de Noah y Ava de pie como una pareja perfecta en esa foto pasaron por mi mente. La ironía era casi demasiado amarga para soportarlo. Todo el tiempo parecía que la felicidad en la que una vez creí no era más que una ilusión. Ahora que finalmente podía ver la verdadera naturaleza de Noah, ya no tenía interés en jugar con él. Di la vuelta con mi auto y me dirigí directamente a la finca de Wilson. Cuando comenzaron los problemas financieros de la familia Edwards, los Wilson no tardaron en percibir el peligro y se retiraron justo a tiempo. Si no me hubiera cegado lo que creía que era amor, si no hubiera vertido hasta la última gota de mi riqueza en las manos de Noah, la familia Wilson y Clark Corporation podrían haber volado aún más alto. Llegué a casa antes de lo esperado, pero toda la familia ya estaba reunida. En la sala de estar, esperándome, se sentaron erguidos en el sofá, solemnes y silenciosos. Tan pronto como crucé la puerta, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, después de compartir todo lo que había sucedido entre Noah y yo. Mi padre golpeó su mano sobre la mesa. Que el hijo de Edward ha ido demasiado lejos, tronó. Mi hermano trató de calmarlo suavemente, luego se volvió hacia mí. Isabella, sé que no eres de las que actúan impulsivamente, así que dinos, ¿qué quieres hacer? Levanté la cabeza y lo miré a los ojos con tranquila determinación. Quiero el divorcio, pero hice una pausa por un momento, luego dije con claridad, antes del divorcio planeo cobrar algunos intereses de la familia Edwards. 8 años de matrimonio, 8 años de dinero real, juventud, amor, paciencia y humillación. Tenía la intención de que cada parte se devolviera, con intereses, con la familia Wilson moviendo los hilos silenciosamente tras bastidores. El escándalo que rodea a Noah y Ava, que había sido suprimido recientemente, resurgió una vez más. Luego publiqué todo, la grabación de la llamada que Noah y la señora Edwards me hicieron ese día, las fotos de Noah y Ava caminando de la mano de regreso a la finca Edwards, las publiqué todas en línea.
amante e infidelidad, una familia poderosa y adinerada, cada palabra tenía suficiente peso para provocar una tormenta. En cuestión de horas, la noticia se había extendido como un reguero de pólvora, y el precio de las acciones del imperio familiar Edwards comenzó a desplomarse rápidamente. En un intento desesperado por cambiar la narrativa, la familia Edwards publicó un comunicado oficial a través de su cuenta pública, que incluía fotografías y recuerdos de la infancia, mostrando a Noah y Ava creciendo juntos, su tono lleno de sutiles acusaciones contra mí. El mensaje fue claro: me pintaron como irrazonable, sugiriendo que Noah y Ava eran simplemente amigos de la infancia, nada más. La opinión en línea comenzó a tambalearse. Muchos cambiaron repentinamente su postura, convencido de que nunca había habido nada romántico entre los dos. Algunos incluso llegaron a decir: la familia Edwards es una de las más ricas del país, ¿qué poderoso CEO no tiene algunas amigas cercanas? Los ignoré a todos, bloqueé a todos los miembros de la familia Edwards, junto con los amigos de Noah. Esperé en silencio a que mi abogado terminara de redactar el papeleo. El divorcio se avecinaba y sería formal, limpio y minucioso. Cuando la familia Edwards enfrentó una crisis financiera devastadora, fueron mis recursos los que los sacaron del abismo. Sin mí, nunca habrían alcanzado las alturas que disfrutan hoy. Ahora que nos estábamos divorciando, tomaría lo que se me debía, incluso si donara cada centavo a la caridad. No dejaría a Noah con una sola ventaja. El equipo legal de la familia Edwards argumentó repetidamente que mi demanda del 70% del patrimonio familiar era excesiva. No me importó. Más tarde esa tarde, vi nuevas fotos publicadas en un chat grupal iniciado por amigos en común. Noah y Ava caminaban de la mano por él en la playa, completamente imperturbables ante los rumores. Se veían relajados, incluso alegres. En sus dedos llevaban anillos iguales, claramente un par. Su capacidad para soportar la presión y mantener las apariencias era realmente impresionante. En ese momento, cualquier vacilación persistente o incertidumbre emocional dentro de mí desapareció por completo. Apenas 2 minutos después de que aparecieran las fotos, fueron republicadas en línea por alguien a quien una vez llamé mi mejor amiga. Mia Anderson subtituló la imagen con un comentario mordaz: que todos los que creen que son solo amigos tengan una pareja bendecida con muchos amigos. Así, los Anderson también eran una familia adinerada. Mia y Ava nunca se habían llevado bien. La mayor parte de la riqueza de la familia Anderson estaba en el extranjero, más allá de la influencia de la familia Edwards, por lo que Mia no tenía miedo a las represalias. Dio un paso adelante con Vale Tía, llamando públicamente a Noah y Ava por quienes eran, y en este punto, la familia Edwards tenía las manos ocupadas de todos modos. El abogado recomendado por mi padre actuó con rapidez. Antes de que el escándalo llegara a su punto máximo, presentó una demanda contra Noah en la corte. Noah me miró atónito ese día con incredulidad. Parecía como si no pudiera comprender cómo la mujer que siempre había sido demasiado paciente con él ahora podía ser tan fría y resuelta. Más tarde ese mismo día, cuando su auto se acercaba a la finca de Edwards, Noah de repente le dio al conductor nuevas instrucciones. Llévame a la villa, dijo. La villa una vez había sido nuestro nuevo hogar, pero en los últimos meses, Noah rara vez había regresado. El conductor dio la vuelta al auto de inmediato y pronto llegaron a la entrada cerrada de la tranquila propiedad. Noah entró en la casa, recibido por un interior limpio y bien mantenido, pero no sintió nada de la calidez que alguna vez tuvo. Caminó por cada habitación lentamente. Solo le tomó un momento darse cuenta de que todas mis pertenencias se habían ido. Algunos de los regalos que me había dado permanecieron esparcidos en el vestidor, como si los hubiera dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Noah sintió una opresión en el pecho. Aún así, se negaba a creerlo. No podía aceptar que realmente quisiera el divorcio. Al principio, cuando comenzaron los rumores sobre las infidelidades de Noah, reaccioné, lo amenacé con el divorcio, hice las maletas e incluso me mudé 1 o 2 veces, pero Noah siempre creyó que estaba perdidamente enamorada de él. Mientras confirmara que estaba a salvo, me dejaría calmarme por mi cuenta. Mientras tanto, seguiría bebiendo con jóvenes modelos, coqueteando con su asistente y siguiendo como siempre. En una semana, volvería, actuando suave y derrotada. Lo que Noah no podía entender era por qué esta vez había trazado una línea tan clara y definitiva. ¿Sería por nuestro aniversario de bodas? No podía ser. No habíamos celebrado ese día juntos desde nuestro 3er año de matrimonio. Lo pensó mucho y al final, lo atribuyó a mis celos, llamando era irracional y mezquino. Mientras tanto, Ava se ponía cada vez más ansiosa a medida que la opinión pública comenzaba a volverse completamente en su contra. Siempre había sido la consentida de su círculo, una mujer a la que le importaban poco la mayoría de las cosas, excepto 2, los hombres y la reputación. Ahora no tenía ninguna de las 2,
aún no había conseguido del todo un hombre como Noah, que parecía perfecto en todos los sentidos y al mismo tiempo, se había ganado la etiqueta de rompehogares. Incluso la familia Clark se enfrentaba a la reacción pública, las jóvenes élites de su círculo social habían comenzado a burlarse de ella. Abiertamente y a sus espaldas, humilladas y desesperadas, Ava decidió que tenía que arreglar la situación rápido. Fue entonces cuando recordó a su novio de perfil bajo, pero lo que no sabía era que ya lo habían persuadido para que se volviera en su contra. Por mí. Solo hay dos tipos de hombres que pueden aceptar que sus novias estén rodeadas de rumores coquetos, los que no les importan o los que tienen motivos ocultos. El novio de Ava claramente pertenecía a este último, era el hijo menor de un rico de tercer nivel. Familia, no tenía posibilidad de heredar nada, y estaba cansado de depender de su hermano mayor o rogarle dinero a sus padres, así que dirigió su atención a herederas ricas y hermosas. Pero ser utilizado como un sustituto mientras Ava hacía alarde de su relación con Noah hirió profundamente su orgullo. A diferencia de Ava, no tenía una familia poderosa que lo respaldara, ninguna dinastía Clark detrás de él, ninguna alianza incierta con la familia Edwards en la que apoyarse, solo él mismo y una creciente sensación de humillación. Para cuando me acerqué a él, estaba más que ansioso por ayudar. Cuando la familia Clark dio una conferencia de prensa, decidieron limpiar el nombre de Ava y salvar lo que quedaba de su imagen. A mitad de camino, anunciaron públicamente el compromiso de Ava. Damas y caballeros, dijo el señor Clark, dirigiéndose a las cámaras con una sonrisa, todos los chismes que vinculan a nuestra hija con la familia Edwards son completamente infundados. Esos rumores sobre su viaje a Europa, no estaba sola, James estuvo con ella todo el tiempo. Dicho esto, se giró hacia Ava y James, dándoles una sutil señal. Ava tomó a James del brazo y sonrió con gracia, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. Así es, y si alguien sigue difundiendo mentiras sobre nosotros, mi prometido y yo no dudaremos en emprender acciones legales. Entonces James tomó el micrófono, hizo una pausa, mirando a la multitud de reporteros, con las cámaras encendidas, antes de soltar una suave risa burlona. Todos, dijo con calma, yo, James, no puedo aceptar a un prometido tan descarado y lleno de mentiras. La sala se sumió en un silencio atónito. Un momento después, los susurros recorrieron al público. El rostro de Ava palideció como un fantasma. Miró a James con incredulidad. Las historias que has visto en línea, James continuó, todas y cada una de ellas son ciertas. Estaba bien preparado. Con un solo gesto de la mano, la pantalla detrás de él se iluminó, mostrando imágenes y pruebas condenatorias, justo antes de que mi querido prometido se fuera de viaje. A Europa con Noah, explicó con voz firme. Me dijo que se había peleado con su familia y necesitaba tiempo a solas. Insistió en que no la acompañara. Retrocedió con los brazos cruzados mientras se reproducían las imágenes. Ava, sin palabras y paralizada, solo pudo observar cómo la ilusión cuidadosamente construida de su inocencia se hacía añicos ante el mundo entero. La sala del tribunal estalló en murmullos de sorpresa. Pero James mantuvo la compostura. Expuso cada prueba una por una con notable claridad, explicando cada incidente de forma exhaustiva y precisa. Ava se quedó paralizada, completamente desprevenida para este tipo de confrontación pública. Nunca antes se había enfrentado a algo así. El señor Clark, su padre, parecía querer intervenir, pero en el momento en que notó que ninguno de los suyos podía acercarse a James, su rostro se dio cuenta. Solo había una explicación. James por sí solo nunca podría haberlo logrado. Reunir tanta evidencia y presentarla de forma tan impecable mientras atacaba la reputación de Ava con tanta precisión. Solo podía haber una persona detrás de esto, la chica Wilson, yo, a pesar de. El caos se desató en la habitación, no tuvo ningún impacto en mí ni en Noah. Ava ya había compartido su plan con él. Noah se quedó allí, con la barbilla en alto, esperando que la estrategia de Ava surtiera efecto. Una vez que su fin tuviera éxito y él presentara nuevas pruebas de su lado, pensó que el divorcio seguiría adelante y yo me iría con casi nada de la fortuna de la familia Edwards. Cuando llegó el momento adecuado, el abogado de Noah se puso de pie lentamente y con confianza. Tenemos nuevas pruebas que presentar. Con permiso concedido, reprodujo un vídeo de una conferencia de prensa de la familia Clark. La grabación era nítida. Mientras se reproducía el vídeo, el rostro de Noah palideció, saltó de su asiento, tratando de detener la grabación, pero las personas a su alrededor lo detuvieron. Solo pudo mirarme fijamente, sus ojos llenos de furia, como si pudieran quemarme la piel.
cuando terminó el vídeo, entregué otra carpeta de evidencia, documentos que demostraban cómo. Cuando el grupo Edwards estaba en crisis, hice todo lo posible para tapar los agujeros financieros y mantener la empresa a flote. El veredicto salió poco después, tal como lo esperaba. Fuera de la sala del tribunal, Noah se me acercó furioso, su expresión oscura y amenazante. Isabella, lo hiciste a propósito, siseó. En este punto, ya no tenía la energía para responder a sus rabietas. Le devolví la mirada con un asentimiento tranquilo y respondí sin emoción. Puedes pensar lo que quieras, no, Isabella. La voz de Noah se quebró de rabia. Éramos marido y mujer, ese dinero lo diste voluntariamente, y ahora quieres irte con el 70% de los bienes de la familia Edwards, ¿no tienes vergüenza? Antes de que pudiera responder, mi hermano dio un paso adelante y me jaló suavemente detrás de él, sus ojos fijos en Noah, su tono bajo y divertido. Señor Edwards, dijo, creo. Tu sentido de la vergüenza se perdió en algún lugar de Europa, junto con el de la señorita Clark. El clic y el flash de las cámaras estallaron a nuestro alrededor, cortando lo que Noah hubiera estado a punto de decir. El escándalo que rodeaba a la familia Edwards ya era insoportable, sabía que no podía permitirse arrastrar su nombre aún más a la desgracia, pero parecía que incluso el destino se había cansado del comportamiento de Noah, antes de que pudiera regresar a la finca Wilson. Internet ya había estallado con una avalancha de burlas y desprecio dirigidos directamente a Noah y Ava, especialmente a Noah, un vídeo tomado afuera del juzgado se había vuelto viral, capturándolo diciendo cosas que probablemente nunca pensó que serían escuchadas por el público. Muchos de los que alguna vez me habían acusado de ser demasiado extremista de repente se dieron cuenta de que sin mí, la familia Edwards podría haberse derrumbado hace mucho tiempo. La opinión pública giró rápida y brutalmente, el ridículo pasó de criticar su romance con su amiga de la infancia a tildarlo de hombre que vivía de mujeres y no tenía verdadero valor. Fue como si se hubiera lanzado una vasta red de condena, atrapando a Noah firmemente dentro de ella. Últimamente se comportaba como un poseso. Comenzó a aparecer con frecuencia cerca de la finca Wilson, merodeando como un fantasma del pasado. Peor aún, cambiaba de número de teléfono constantemente intentando burlar mis bloqueos, enviando mensaje tras mensaje, llamando sin parar. Tras rechazar su 20ª llamada, finalmente me volví hacia el mayordomo y le pedí que saliera y le dijera a Noah que se fuera, que dejara claro que no era bienvenido. También puse un cartel en la puerta principal que decía, no se permiten perros ni Noah. Tras pasar varios días en casa, organicé una salida de compras con Mia. El escándalo en torno a Noah y Ava seguía latente en Internet. Con la ayuda de la familia Wilson y de algunas familias adineradas y poderosas que desde hacía tiempo detestaban a las familias Edwards y Clark, incluso después de más de 10 días, la noticia seguía sin acallarse. Tras terminar nuestra salida, Mia y yo regresamos y encontramos a Noah acampando de nuevo frente a la puerta de la finca, como una mancha persistente que se negaba a desaparecer. Justo cuando llegamos a la puerta principal, un trueno sordo resonó en lo alto, seguido de un aguacero repentino. Miré al cielo y suspiré suavemente. Señora Wang, le dije al ama de llaves, tráigalo adentro, pobrecito, se ve tan lamentable ahí fuera bajo la lluvia. Los ojos de Noah se iluminaron al instante. En su mente esta era la prueba de que todavía me importaba, de que todo lo que había hecho era solo una fachada. En el fondo Isabella todavía lo amaba. Dio un paso adelante con esperanza, solo para detenerse en seco al ver a la señora Wang emerger de entre los arbustos con un pequeño cachorro amarillo y blanco bajo su paraguas. Su rostro se ensombreció al instante. Nadie en la finca lo miró. La lluvia le corría por el pelo y la cara, empapándolo por completo en cuestión de segundos. Parecía un hombre abandonado al frío, empapado y olvidado. Justo cuando se volvió hacia salir, un suave susurro y la repentina presencia de un paraguas sobre su cabeza lo hicieron detenerse. Noah se dio la vuelta, esperando verme, tal vez con una expresión de culpa o ternura, tal vez incluso un atisbo del antiguo afecto que contaba con manipular. Su mente ya había comenzado a ensayar lo que diría para recuperarme. En cambio, vio a Ava, parada allí con un vestido blanco, su rostro pálido, sus ojos ensombrecidos. «Ava», preguntó rígidamente su voz. Perdió la confianza que tenía, siempre había mantenido la ventaja con ella, siempre esperó que ella jugara con ella, que lo adulara y lo consolara, nunca la había dejado verlo así, empapado, derrotado, ignorado.
Todavía aferrándose a cierta sensación de control, se giró para mirarme fijamente a través de la ventana, donde yo estaba sentada adentro, jugando felizmente con el cachorro. Ava sonrió suavemente. Pero la tristeza en sus ojos era demasiado profunda para pasarla por alto. Escuché que estabas aquí, dijo en voz baja, en la finca Wilson, y cuando vi la lluvia, solo pensé, su voz vaciló, luego se redujo a un susurro, bajó su mirada y apreté el paraguas con más fuerza, solo pensé, con la lluvia tan fuerte, ¿por qué no trajiste un paraguas? Edwards, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué haríamos entonces? El corazón de Noah se había ablandado por un breve momento, pero luego dudó, rápidamente se giró hacia Ava y preguntó, ¿de quién estás hablando exactamente? El rostro de Ava se congeló, su expresión triste vaciló. Había pensado que su naturaleza gentil y palabras consideradas le ganarían más compasión de Noah, nunca esperó que la cuestionara. Aún así, trató de explicar, es Jack y Mia. Han estado hablando sin parar de ti en el chat grupal. Noah apretó la mandíbula. Mia otra vez. Mia había regresado conmigo y fue testigo de cómo Noah se aferraba a mí como un hombre desesperado por deshacer sus errores. No perdió el tiempo en compartir todo el espectáculo con sus amigos cercanos, y Jack me etiquetó audazmente en el chat y escribió algunas tonterías como, un jugador reformado vale más que el oro. Vamos, cuñada, perdona a Edwards de una vez. Sentí un profundo desprecio por las palabras de Jack. Desde el sofá, cogí el teléfono y lo apunté a la ventana del piso de arriba. Tomé algunas fotos nítidas de Noah y Ava, muy juntos en la puerta de la casa de los Wilson, haciendo el papel de una pareja enamorada. Sin mediar palabra, las envié al chat grupal. El chat se quedó en silencio al instante. Incluso Jack, que había defendido a Noah, se puso rojo de vergüenza. Una oleada de frustración lo invadió. Había estado defendiendo a Noah, y mientras tanto, Noah se estaba arrimando a Ava delante de todos. Puede que a ellos no les importara su reputación, pero a Jack sí le importaba la suya. Después de ese incidente, Noah desapareció durante varios días. No lo había visto ni una sola vez. Mientras tanto, el negocio familiar de Edwards atravesaba una mala racha. Cuando me fui, decidí no aceptar acciones de la empresa. En su lugar, acepté el pago equivalente en efectivo, aunque Noah y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial años antes. Hace 8 años, de innegable que Noah había expandido significativamente el imperio Edwards en los 8 años de nuestro matrimonio. Lo que conseguí fue mucho más de lo que había invertido inicialmente, pero tan pronto como el dinero llegó a mi cuenta, el grupo Edwards enfrentó otra crisis financiera. Su cadena de financiación colapsó de nuevo. Tanto Noah como su padre eran como hormigas en una sartén caliente, buscando soluciones. Pero la señora Edwards, su mirada se había posado, esta vez en Ava. Cuando aún creía en Noah y quería construir un futuro con él, había invertido mi propio dinero para cubrir las deudas de la familia. La señora Edwards lo recordaba bien, había probado el beneficio una vez y ahora insinuaba sutilmente que Ava debería hacer lo mismo. Ava se aferró a Noah. Claro, en parte se debía a su apariencia, pero más que eso, era porque era el heredero de Edwards, un hombre con influencia y poder en la capital. Aún así, aunque quisiera fingir que estaba dispuesta a capear el temporal a su lado, el dinero que tenía era insignificante comparado con al agujero que la familia Edwards tenía que llenar, y sinceramente, ella no tenía intención de vaciar su cuenta bancaria por ellos, todavía no era su esposa. Y el hecho mismo de que yo hubiera dado un paso al frente y los hubiera rescatado una vez fue precisamente la razón por la que ni Ava ni su familia seguirían mis pasos, pero nada de eso me preocupaba más. Después de tomarme unos días para descansar, volví a trabajar en Wilson Group y retomé mi puesto anterior. La vida seguía adelante. Lo que no esperaba era ser confrontado por Ava después del trabajo en el estacionamiento. ¿Pasa algo?, pregunté con frialdad, fruncí el ceño mientras la miraba, su rostro una vez radiante ahora estaba sombreado y pálido. Incluso la claridad en sus ojos se había atenuado, reemplazada por una especie de desesperación que era difícil de ignorar. Isabella, graznó Ava, su voz ronca, porque sintiendo que algo andaba mal. Marqué silenciosamente el número de mi hermano y dejé la línea abierta. ¿Por qué?, gritó Ava de repente con los ojos abiertos y acusadores. ¿Por qué te divorcias de él? ¿Por qué te quedas con una parte de la fortuna de la familia Edwards? ¿Qué te da ese derecho? Su repentino arrebato se apoderó de la habitación, todo su cuerpo temblaba de emoción, incapaz de contener su furia. En el pasado, siempre que Ava causaba una escena como esta, yo me encargaba de suavizar las cosas, ofreciendo excusas en su nombre a familiares y amigos.
Siempre me aseguraba de proteger la imagen de la familia, pero esta vez, no hice ningún esfuerzo por defenderla. Me había preparado para este momento mucho antes de que ella y Noah regresaran. La miré con calma, el desdén en mis ojos la golpeó como una bofetada. Soy una empresaria, señorita Clark, dije con frialdad. Evalúo los riesgos y los beneficios, me retiro cuando es el momento adecuado, eso es lo que haría cualquier persona capaz. Ava apretó los puños a los costados, claramente luchaba por aceptar la realidad, la amargura se reflejaba en su expresión. Si no fuera por ti, siseó, me habría convertido en la señora Edwards, la mitad de todo. La propiedad de la familia Edwards habría sido mía, casi me reí, cruzando los brazos sobre el pecho, simplemente la miré sin decir una palabra, de repente, como una mujer desquiciada, Ava se abalanzó sobre mí, pero lo vi venir, con un ligero giro. La evité y sin dudarlo, la apreté contra el suelo con fuerza. Isabella, gritó, mirándome desde abajo. Ava vio mi expresión tranquila y ligeramente divertida, y en ese momento, recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo, antes de casarme con Noah. Había entrenado artes marciales durante 10 años, no tardó mucho en llegar la policía, junto con mi hermano, ya que el altercado tuvo lugar en la finca Wilson, y los oficiales estaban involucrados. La familia Edwards se enteró rápidamente. La noticia se extendió rápidamente. Noah, conmocionado por el incidente, cometió un error crítico sin verificar ningún hecho, dejó que la historia se filtrara a los medios, ni siquiera había pasado un mes completo desde el último escándalo, y el público aún recordaba el caos. Las discusiones en línea estallaron una vez más, pero esta vez, las declaraciones oficiales fueron liberadas, y la verdad salió a la luz. Los rumores se arremolinaban en cada rincón de Internet, la gente especulaba, debatía y tomaba partido, pero Noah sabía en el fondo que Ava nunca lo había amado realmente, solo quería aferrarse al nombre Edwards y disfrutar del estatus que le traía. Una vez que se dio cuenta de esto, Noah intentó desempeñar el papel del hombre arrepentido una vez más, volviendo a mí con palabras vacías y esperanzas de reconciliación, pero antes de que pudiera actuar, familias rivales, que durante mucho tiempo habían estado en desacuerdo con los Edwards, aprovecharon el momento. Unieron fuerzas para desmantelar la empresa pieza por pieza. Noah pronto se encontró abrumado, incapaz de salvar lo que quedaba. Para cuando la familia Edwards se declaró oficialmente en bancarrota, ya había recuperado el control total del panorama del mercado. Sin mirar atrás, me lancé de todo corazón a las operaciones de la empresa Wilson, más fuerte, más sabio, y finalmente gratis. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.